¿Cómo está, doctor Zaguanay? Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenos días, estimado Carlos, Mabel y Norma. Un saludo a la audiencia de la plataforma de RPP. Doctor, en primer término, sabemos que hay una demora en la resolución de una serie de casos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, el caso Lavallato. ¿Qué medidas se han tomado, qué disposiciones de parte del Poder Judicial para evitar justamente esta carga, que esto se convierta en una especie de cuello de botella y no permita una resolución rápida de estos casos emblemáticos? Bueno, la pregunta me da la posibilidad para evidenciar ante la ciudadanía el problema que ha surgido, que ya lo has diagnosticado, el tema de como autoridades nosotros tenemos que dar las soluciones. Y aquí el asunto pasa porque es una Corte Superior Nacional especializada que ve casos complejos de trascendencia nacional e internacional. Con esto no quiero ofrecer una disculpa, sino simplemente dar un diagnóstico de que este Código Procesal Penal fue diseñado para enfrentar casos sencillos, no para enfrentar casos complejos. Tenemos que hacer camino al andar y efectivamente lo hemos admitido que hay problemas en esta etapa intermedia a cargo de los jueces de investigación preparatoria, que se ha propuesto como solución y que nuestro Consejo Ejecutivo, que preside la doctora Elvia Barrios, ha tenido a bien aprobar. Es decir, a partir de ahora, la metodología que ha propuesto la Corte Superior Nacional para superar estos impases ya se ha dado. Es decir, de 7 jueces de investigación preparatoria que teníamos, ahora vamos a tener 10. Esto va a permitir que el turno de los jueces antiguos, por usar una expresión, los que ya estaban con sus casos a cargo, por ejemplo, el juez Concesión Carguancho, Víctor Raúl Zúñiga, etcétera, van a tener la posibilidad de dedicarse exclusivamente a sanear esas etapas intermedias inconclusas, mientras que los nuevos jueces entrarán con turno a conocer los casos que ingresen a partir de la fecha. Y otra de las medidas que también es estratégica y es fundamental es que se ha unificado las competencias, es decir, ya no va a haber un sistema de crimen organizado o un sistema de corrupción de funcionarios. Hay una competencia única que es la que da la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. O sea, reconocemos el problema y estamos proponiendo medidas, estas ya se han propuesto, entonces al final de año evaluaremos si esto efectivamente ha servido. ¿Sí? Doctor, ¿por qué se originó esta situación de demora, este cuello de botella, como le manifestaba yo en términos figurativos, con respecto al número de casos y la resolución? La demora, me refiero, en la resolución. Sí, lo que sucede es que estos jueces, que eran 4, por decir, desde que empezó el problema Lavallato, conocen un número de pedidos. Una prisión preventiva que ingresa, por ejemplo, con 40 o 50 personas por mandato de la ley tiene que resolverse en 48 horas. Los requerimientos fiscales tienen aproximadamente menos de 6.000 hasta 10.000 folios. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar, humanamente, ¿es posible que un juez pueda procesar toda esa información en ese lapso? Ya el Tribunal Constitucional lo ha definido. Esos plazos son muy cortos, fueron diseñados para otro escenario y no para un escenario de lucha contra una criminalidad compleja. Sin embargo, los jueces han ido mejorando sus estrategias, mejorando sus destrezas para procesar este tipo de casos. Y lo han hecho. El problema es que ahora necesitamos fortalecer esas experticias para destrabar las etapas intermedias. Doctor Zaguanay. Por ejemplo, Sí. ¿Doctor Zaguanay? Sí, ¿qué tal? Disculpe. Mire, justo para poder aclarar, porque estos son temas técnicos, ¿no? Para que la ciudadanía nos pueda comprender todas estas medidas que usted viene explicando se enmarcan en un esfuerzo, ¿no? Por mejorar la administración de justicia. Desde el punto de vista del ciudadano, ¿cómo ver esos cambios que van a generar estas medidas que usted está explicando? ¿En qué cosas concretas deberíamos verlos? Los van a ver en las sentencias que se emiten. Lo que sucede es que el fenómeno de la criminalidad organizada no se ubica únicamente en unos casos mediáticos que están puntualmente identificados, por ejemplo, Ollantumala, Keiko Fujimori, del congresista Bermejo. Hay muchas otras organizaciones criminales muy peligrosas que han sido condenadas y efectivamente permanecen en el anonimato como debe ser. Por decir, en agosto de este año se ha sentenciado a esta organización criminal, los Babies de Oquendo, en el caso más complicado que ha conocido la reforma procesal penal del
el Perú hasta la fecha. Más de 12 delitos, entre ellos extorsión, sicariato, 48 acusados, 40 abogados en juicio, 85 sesiones. Se ha condenado al cabecilla Ramos Bellido a 35 años de pena privativa de libertad. Este señor tomó la posta del famoso Cholo Jacinto, ¿no? Esta organización, los Babies de Oquendo, ha sido condenada en primera instancia precisamente porque ya se destrabó la etapa intermedia de la cual estoy yo refiriendo. La etapa intermedia significa que el juez de investigación preparatoria prepara todos los actos para que esto quede expedito para iniciarse el juicio y pasa ahí a otro colegiado conformado por 3 jueces especializados quienes realizan el juicio oral. Lo que nosotros proponemos es que esta etapa de etapa intermedia sea más fluida para que así haya más casos que pasen a juicio. Esa es en sí la fórmula y por eso el Consejo Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas que nosotros ahora estamos en la obligación de aplicar para combatir los delitos que tiene competencia esta Corte. ¿Y esto cómo reduce los tiempos, doctor Saguanay? Reduce los tiempos porque al haber más jueces, como expliqué al inicio... No, entiendo. En términos cuantitativos, ya, no sé, si algo demoraba 1 o 2 años, ¿va a reducirse el tiempo en un 50%, en un 75%? Mire, no puedo ahorita decir un cálculo en porcentaje porque la diferencia de casos de uno a otro es abismal, ¿no? O sea, las complicaciones surgen ahí por el número de delitos, número de procesados, etcétera. Hay también casos que tienen un número, digamos, desde nuestra perspectiva, aquí todo es complejo, pero digamos hay de mediana complejidad y de hipercomplejidad. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Lo que sí, yo doy mi palabra aquí ante la ciudadanía que con estos cambios que se han dado, los jueces a final de año y en lo que va del 2022 tenemos que evidenciar respuestas concretas, resultados tangibles, y eso se va a traducir con mayor número de sentencias, que es finalmente lo que le importa a la ciudadanía. Muy bien, doctor Saguanay, espérenos un minuto, por favor, tenemos que cumplir con nuestros anunciantes y regresamos para seguir conversando con usted. Ya volvemos. Por RPP, La Voz del Perú, estamos con Mabel Huertas, Norma Correa y Carlos Villarreal, conversando con el doctor César Saguanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Doctor Saguanay, a propósito de casos, digamos, emblemáticos, muy importantes, usted como titular de esta instancia judicial, la Corte Superior Nacional, ¿qué responde a aquellos representantes de partidos políticos e investigados que existe persecución política, que existen motivaciones políticas en torno a una serie de decisiones? Por ejemplo, allanamientos a locales, dictado de prisiones preventivas, ¿no?, que toman justamente los jueces de la Corte que usted preside. Muy bien, Carlos, esa pregunta obliga a hacer una aclaración. El sistema procesal penal tiene distintos actores, quienes tienen y asumen distintos roles. En el Código Procesal, de todas estas medidas que has hecho mención, obviamente son requerimientos que postula el Ministerio Público. Y el juez está en la obligación de seguir los parámetros que la ley da. Si se cumple el estándar para dictar una prisión preventiva o un allanamiento o medidas que involucran cierta afectación a derechos fundamentales, el juez está en la obligación de dirigirse ahí en lo que se llama el juez de garantías. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde la óptica de un juez, yo descarto tajantemente que haya persecución política ahora y antes. Todas estas medidas que ha venido dictando esta Corte responden exclusivamente a la obligación del juez de controlar un requerimiento fiscal. Y en unas ocasiones se les da la razón y en otras no. Algunas veces también los jueces cometen errores y el sistema tiene la forma de solucionarlos a través de sus recursos de apelación. Inclusive de manera extraordinaria pueden hacerse a través de una casación que llega a la Corte Suprema. De tal manera que estas son las reglas de juego democráticas que impone nuestra Constitución y la ley. Dentro de esos errores estamos obligados a respetarla, ¿no? Dentro de esos errores, doctor, podría considerarse lo que algunos especialistas han criticado como, por ejemplo, el abuso del recurso de la prisión preventiva. Bueno, ahí hay diferentes enfoques de que se abusa de este sistema de prisiones preventivas. Algunas han sido incluso confirmadas por la Corte Suprema. Lo que aquí habría que decir es que cuando se
alude que un delito ha sido cometido en el marco de una organización criminal, el estándar que se le exige al fiscal para postular estas pretensiones es bien alto. Por lo tanto, si un juez dicta prisión preventiva para X caso, el juez está en la idea de que hay una alta probabilidad de que este caso en el futuro sea sentenciado. Esa es la razón de ser. Si un juez impone una prisión preventiva donde no existe esa prognosis, ese cálculo a futuro de que existe una alta probabilidad de que se produzca una condena, diremos que estamos efectivamente ante un abuso. El juez está en la obligación de controlar esto. Doctor Salguanay. Sí. Doctor Salguanay, y justamente estos procesos, ¿no? estas medidas de mejora que están tomando, bueno, usted ha declarado que es parte de generar una nueva identidad, ¿no?, a la Corte Superior Nacional Penal. Pero sabemos bien que uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es la falta de confianza en las instituciones, ¿no? Y es fundamental tener confianza en el sistema de administración de justicia. ¿Cómo construir esa confianza de cara a una ciudadanía que está cada vez más vigilante pero preocupada, ¿no?, por la fragilidad de las instituciones? Agradezco su pregunta. Cada institución, cada juez responde por sus actuaciones. En este momento represento a la Corte Superior Nacional y tengo que hablar por ella. Los predecesores de esta Corte, que son dos sistemas, recordarán ustedes lo que era la Sala Penal Nacional y el sistema de corrupción de funcionarios, han dado muestras de esa lucha o de esa obligación de los jueces de enfrentar ciertos retos. Ahora que está de moda, por ejemplo, el tema del terrorismo. En las salas de esta Corte se condenó a Abimael Guzmán, al líder de el MRTA, a Lori Benenzón, etcétera. No con jueces sin rostro, sino con jueces con rostro. Y eso demuestra un axioma. En democracia se pudo condenar y se pudo llegar a establecer responsabilidades de organizaciones criminales como las que hablo. Pero también en el otro lado hubo abusos desde el Estado. Y también nuestra Corte se pronunció en esos casos. Ahí están las sentencias de los Cabitos, a Comarca. Todas estas sentencias confirmadas por la Corte Suprema. Por lo tanto, generar una identidad, creo que aquí se traduce en transmitir a los nuevos jueces ese legado. Y ahora los nuevos retos no son ahora terrorismo. Los nuevos retos son minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, y ahí los jueces también tienen que dar la talla. Por eso es que nosotros apuntamos a una Corte que sea realmente especializada. Y para ello tiene que haber capacitación continua y constante. Tenemos convenios con la Unión Europea para, por ejemplo, iniciar un curso agresivo de dirección de audiencias, que es justamente lo que ayudaría a destrabar estas etapas intermedias. En esa línea vamos. Muy y bien. esa es la promesa de los jueces hacia la ciudadanía. Doctor Los Salguanay, debemos al pueblo. ¿sí? le agradecemos muchísimo por estos minutos y por comunicar a través de RPP los esfuerzos que se están haciendo a través de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para acercar la justicia a los peruanos, para que haya más confianza y para que estos tiempos en los que se procesa la justicia precisamente sean más cortos, porque justicia que tarda, pues dicen que ya no es justicia. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor Salguanay. Son las 9 de la mañana con 26 minutos.